Bien, el primer problema que vamos a ver de los teoremas de continuidad y derivabilidad es el problema de 2006, el número uno. Entonces tengo esta función que está compuesta por una función potencial exponencial, una exponencial y un polinomio. Demuestra que existen estos alfa y beta dentro de este intervalo, 1, 2, tales que f en alfa es igual a 0 y f' en beta es igual a 3. Entonces, bueno, para este de aquí, para la primera parte, vamos a aplicar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano a f de x. Y luego ya veremos a ver si aplicamos o no el teorema de los valores intermedios a la primera derivada o el teorema de Lagrange. Entonces, primero, como vamos a aplicar Bolzano, tenemos que ver la primera premisa del teorema de Bolzano, que es la continuidad de la función que voy a aplicar, que es f de x, no a f' ni a otra, sino a f de x. Por lo tanto, vemos una a una. Primero la función potencial exponencial, que es x elevado a x, que esta función es continua siempre que la base sea positiva, por lo tanto su dominio, o donde es continua, es para todo x positivo. La segunda exponencial, la segunda función, la exponencial 2 elevado a x, es continua para todo valor de x. Y la tercera, el polinomio, pues también es continua para todo valor de x. Por lo tanto, concluimos que f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2, que es el intervalo en el que pivota este problema. Bien, la segunda premisa de Bolzano es que los valores f en b y f en a y f en b tengan valores de distinto signo. Y efectivamente lo cumple. Cumple que f en 1 y f en 2, pues uno me da menos 1, el otro me da 1, por lo tanto cumple la segunda premisa de Bolzano. Entonces concluimos que como f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2, y f en 1 y f en 2 tienen valores de distinto signo, aplicando el teorema de Bolzano a f de x, existe al menos un valor alfa dentro del intervalo 1, 2, tal que f en alfa es igual a 0. ¿Vale? Así enunciamos el teorema. Y para concluir, para que se expresara gráficamente lo que acabamos de decir, pues expresamos los valores. ¿Vale? Para 1 la función me da menos 1, para 2 la función me da 1, por lo tanto la función hago así, de la forma que quiera, pero una función continua entre 1 y 2, digo que es f de x y veo que hay un valor alfa dentro del intervalo cerrado 1, 2, bueno, abierto 1, 2, tal que f en alfa sea 0. Bien, esta es la primera parte. La primera parte teníamos que demostrar que f en alfa es 0, teorema de Bolzano. Ahora dices, bueno, a ver, tengo que demostrar que f' en beta es igual a 3. Por lo tanto, lo que hago es ensucio, ¿vale? Porque es más, eh, bueno, hay problemas en que es más sencillo el teorema de Lagrange que el teorema de los valores intermedios. Yo dudo entre utilizar el teorema de los valores intermedios a la primera derivada, teorema de los valores intermedios a la primera derivada, o el teorema de Lagrange a f de x. Teorema de Lagrange a f de x. ¿Vale? Serían dos opciones. Teorema de los valores intermedios a f' de x o el teorema de Lagrange a f de x. Entonces, como es más sencillo el teorema de Lagrange, pues vamos a ver primero a ver si es o no. Esto lo pruebo en sucio, no lo hago aquí, no lo hago en un examen. Pruebo en sucio a ver si es Lagrange, es decir, que f en 2 menos f en 1 partido por 2 menos 1, f en b menos f en a partido por b menos a, son valores que además hemos calculado en el apartado anterior, pues a ver cuánto me da. Y me da 2. Por lo tanto, no es un problema de Lagrange. ¿Vale? No nos ha dado 3. Por ello es teorema, tengo que aplicar el teorema de los valores intermedios aplicado a f' de x. ¿Vale? Por lo tanto, es un teorema, ¿vale? Es un problema de continuidad. Es un problema de continuidad. No hablaré en ningún momento de derivabilidad. ¿Vale? Aunque vamos a derivar la función, claro, porque vamos a aplicar el teorema de los valores intermedios, ¿vale? A la primera derivada. Pero el teorema de los valores intermedios es un problema de continuidad. Es un teorema de continuidad. Por lo tanto, la palabra derivabilidad no puede aparecer. Hablaremos siempre de continuidad, de la primera derivada.
Entonces, lo primero que hacemos es derivar f de x. Vale, es una derivada logarítmica, que yo la he hecho en sucio, vosotros la tenéis que hacer aquí, si es un examen, la hacéis aquí lógicamente, yo la he hecho en sucio, y esta es la primera derivada. 1 más logaritmo de periano de x por x elevado a x, y luego la derivada de la exponencial, y luego la derivada del polinomio. Entonces, primera premisa, continuidad de f de x, continuidad, nada de derivabilidad, continuidad. Bueno, pues un poco repetitivo, ya lo hemos, por eso he puesto aquí puntos suspensivos. Bueno, aquí ha aparecido algo nuevo, función logarítmica, el logaritmo del periano de x, que es continua para todo valor de x positivo. Y luego la otra función que hemos comentado, por supuesto puntos suspensivos, y la exponencial también lo mismo que antes. Entonces concluimos que f' de x es continua, bueno, en el examen no se puede poner puntos suspensivos, f' de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2. ¿Vale? Ahora vemos si f' en 1 y f' en 2 tienen valores mayores que 3, que 3 era, sí, eso, que 3, y que mayor que 3 y menor que 3. Entonces f' en 1, lo pongo, hago esto de aquí. Bien, daros cuenta, veis aquí haría falta calculadora, o bueno, o pensar un poquito y tal y cual, es 2 menos, bueno, no haría falta calculadora, efectivamente. ¿Por qué? Porque este de aquí, este sí que lo sé, porque este logaritmo se va con este de aquí, este es 4 más 1, 5, este es mayor que 3, y este sé que es menor de 3, porque es 2 menos algo desconocido, pues menor que 3. Bien, igual nos podemos encontrar más adelante algún problema que haga falta calculadora. Bien, pero este efectivamente no hace falta calculadora, ¿vale? Aunque aparece el logaritmo de 2, el periano de 2. Entonces cumple la premisa, cumple la segunda premisa, ¿vale? Que este valor es menor que 3 y este mayor que 3. Entonces enunciamos el teorema. Como f', clarísimo, hay que dejarlo claro, bien clarito en el examen, que f' es continua en el intervalo cerrado 1, 2, y 3 está entre f' y 1 y f' en 2, 3 está entre f' en 1 y f' en 2, aplicando el teorema de los valores intermedios a f', existe al menos un valor beta dentro del intervalo abierto 1, 2, tal que f' en beta es igual a 3. Bien, bueno, y hago el pequeño esquema de cómo es la función. Bueno, la derivada, claro, porque estoy aplicando el teorema de los valores intermedios a la primera derivada. Entonces, para 1, ¿vale? Lo tengo aquí. Para 1 vale esto de aquí y para 2 vale 5. ¿Vale? Para 2 vale 5 y para 1, bueno, pues un poquito menos de 1, más o menos, 2 menos de eso sí, lo ponemos más o menos aquí. Y hay un valor beta, tal que su imagen es 3. Hay que poner claramente quién es beta, que está aquí, su imagen que valga 3, que esté claro en el dibujo y que esté claro que esto es f' de x, no es f de x. ¿Vale? Por lo tanto, hemos demostrado eh, las dos cuestiones que no hemos calculado el valor, no hemos calculado el valor de alfa ni el valor de beta, sino que hemos demostrado, ¿vale? Hemos demostrado que existen estos valores dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente que vamos a hacer, el siguiente que hacemos es el problema número 2, de 2008. Función f de x, x coseno de pi medios de x, demuestra que existe alfa dentro del intervalo 1, 2, tal que f' en alfa es menos 2. Bien, pues este problema, como nos dice que f' en alfa f' es menos 2, vamos a ver si es de Lagrange. Esto lo hago en sucio, ¿vale? Lo primero que hago, porque si no se cumple esto, será del teorema de valores intermedios para la primera derivada. Entonces hago f en 2 menos f en 1 partido por 2 menos 1, f en b menos f en a partido por b menos a, y entonces es menos 2 menos 0 partido por 1 me da menos 2. Vale, entonces, si esto, que es la pendiente de la recta secante, de los dos puntos del intervalo, la pendiente de la recta secante, es menos 2, ¿vale? Pues entonces es de Lagrange. Habrá algún punto dentro del intervalo que la tangente tenga pendiente menos 2. Eso es el teorema de Lagrange. Vale, entonces una vez que lo tengo esto, bueno, pues lo borro, lo hago en sucio o lo borro,
Y ya empiezo bien, es decir, la primera premisa, continua, la f de x tiene que ser continua en este intervalo, en el cerrado. Todo lo mismo que hemos hecho antes en los problemas anteriores, pues función polinómica x es continua para todo valor de x perteneciente a los números reales. La función coseno, coseno de pi medios de x, es continua para todo valor de x. Por lo tanto, su producto también será continuo. No hay denominadores, no hay nada que genere alguna indeterminación, alguna discontinuidad, perdón. Entonces concluimos que la función f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2. La segunda premisa de Lagrange, que sea derivable la función f de x, no derivable f' de x, sino derivable f de x. Entonces para eso hacemos la derivada. ¿Vale? La derivada de la función original, ¿vale? La tenemos aquí, pues derivar el primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, por la derivada de lo de dentro, que es pi medios. Bien, esta es la derivada de la función f de x. Bien, entonces, pues tengo que ver primero eso, si es continua la primera derivada, si es continua, si hay alguna discontinuidad. Para que sea derivable tiene que ser continua la primera derivada. Entonces la función coseno de esto, coseno de pi medios de x y el seno, pues es continua para todo valor de x. Y la función x, la polinómica x, es continua para todo valor de x. Por lo tanto, concluimos que f de x es derivable. O sea, no digo que f' de x es continua, ¿vale? Porque este es un tema de derivabilidad, por lo tanto ya tengo que decir que f de x, que es a la función a la que voy a aplicar el teorema de Lagrange, es derivable en el intervalo 1, 2. Bien, y ahora la tercera premisa, que es lo que hemos hecho al principio, ¿vale? Que es que tengo que ver que la pendiente de la recta secante, pues que sea menos 2. Y efectivamente, se cumple que f en 2 menos f en 1 partido por 2 menos 1, aplicando al intervalo 1, 2, este de aquí. Bien, nos da menos 2, por lo tanto cumple la premisa, la tercera premisa. Bien, entonces ahora enunciamos el teorema. Como f de x es continua en el intervalo 1, 2 y derivable, intervalo cerrado, y derivable en el intervalo abierto 1, 2, y cumple que f en 2 menos f en 1 partido por 2 menos 1 es igual a menos 2, aplicando el teorema de Lagrange, existe al menos un valor alfa dentro del intervalo 1, 2, tal que f' en alfa es menos 2. Y esto que acabamos de decir lo exponemos en un pequeño dibujo. Pequeño dibujo con los valores que han aparecido, ¿vale? El valor 1, el x igual a 1, x igual a 2, vale menos en 1, f en 1, ¿cuánto vale? F en 1, f en 1 vale, vale. F en 1 vale 0, perdón, no está aquí. F en 1 vale 0, f en 2 vale menos 2, ¿vale? Por lo tanto tengo este punto y este punto. Por lo tanto, esta es la función, más o menos hago un arco aquí de función, f de x, no es f', es f de x, esto es f de x, ¿vale? Bien, y entonces esta es la recta secante que pasa por el punto 1, 0 y por el 2, 2, la recta secante. Y la pendiente es esta de aquí, que es menos 2. Entonces estamos diciendo, el teorema de Lagrange dice que habrá algún punto, alfa, donde la tangente, donde la derivada en alfa, la pendiente, la recta tangente, es menos 2. Es decir, que esta recta, la tangente, es paralela a esta recta secante. Tienen la misma pendiente. ¿Vale? Y aquí ponemos f' en alfa igual a menos 2. Bueno, no significa que no es la función f', ¿no? Pero f' en alfa, f' aquí, la tangente de esta la pendiente de esta recta, ¿vale? Pues es menos 2. ¿Vale? Muy bien. Bien, pues el siguiente problema, pues hacemos el 3, para hacer un problema de rol, demuestra que la derivada de la función esta se anula en algún punto del intervalo 1, 3. Claro, si nos dicen que la derivada se anula en algún punto, hombre, me vienen a la cabeza dos maneras de hacerlo. Una es aplicar el teorema de Bolzano, ¿vale? Como dice, se anula Bolzano a la primera derivada. Es una manera de hacerlo. Pero a la hora de evaluar, Bolzano hay que darse cuenta que hay que evaluar en 1 y en 3. Entonces, bueno, hay que hacer la derivada. También la vamos a hacer, por supuesto, pero en cambio, roll, si se puede aplicar roll, que ahora vamos a ver, si se puede aplicar,
pues es más sencillo rol. Si no se puede aplicar rol, que algún problema veremos, si no se puede aplicar rol, pues tendremos que hacer el teorema de Bolzano aplicado a la primera derivada. Entonces, bien, pues este problema 3, lo que tenemos es, vamos a ver un segundito, 6, 3. Bien, bueno, lo que he dicho aquí, podría aplicar Bolzano a la primera o rol a f de x. Entonces, primero continuidad de esta función, continuidad de f de x, la función en, bueno, pues nada, no comento. Lo que tenemos es una función potencial exponencial, ¿vale? Pero antes de comentar la función potencial exponencial, comento la continuidad, a ver si hay alguna discontinuidad en el exponente. Y vemos que no, que el exponente es continuo para todo valor de x. Siguiente comentario, vale, pues la función exponencial, potencial exponencial, x elevado, ¿vale? X elevado a esto, que existe para todo valor, ¿vale? Donde la base es positiva. Por lo tanto, para todo valor de x positivo. Y ahora la raíz cuadrada de lo que hemos comentado, la raíz cuadrada de la función anterior. Entonces, el radicando es positivo, ¿vale? El radicando es positivo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en el paso anterior. Esto es positivo. Entonces, como esto es positivo, pues, bueno, pues existe para todo valor de x positivo. Esta raíz cuadrada existe para todo valor de x positivo. Por lo tanto, concluimos que f de x existe para todo x mayor que 0. Bien. Bueno, la verdad es que aquí en otros problemas lo que no he puesto esto, aquí igual me he confundido. Por lo tanto, concluimos que f de x existe, o sea, que es, mejor dicho, sí, esto me he equivocado, que es continua en el intervalo cerrado 1, 3. Eso teníamos que haber concluido. Aquí me he equivocado. Lo he dicho como muy genérico, ¿vale? Que existe para todo valor de... Que es cierto, ¿eh? Que esto es cierto. Pero lo que concluimos es que, pues que es continua, ¿eh? Que es lo que estamos viendo, la continuidad de f de x en el intervalo este, que es continua en el intervalo cerrado 1, 3. Podemos concluir, ¿vale? Muy bien, bueno, pues este fallo. Bien, bien, segunda premisa, estamos en el teorema de Rolle. Es un teorema de continuidad. Queremos saber si es un problema de derivabilidad. Rolle es un problema de derivabilidad. Por lo tanto, vamos a ver si es derivable. La segunda premisa, derivabilidad. Entonces derivamos la función f de x. Es una derivación logarítmica, porque es una función elevada a otra función, que se toman, vale, se toman logaritmos, tal y cual. Aquí está la función original. Bueno, no, está ya operado esto, ¿no? Bien. Bueno, tenemos esto de aquí ya operado, todo, hacerlo vosotros, ¿vale? En sucio, hacéis. Lo que es logarítmico es la derivada de lo de dentro, ¿vale? Es decir, que al principio tenemos la raíz cuadrada de una función, que es 1 partido por 2 raíz cuadrada de esta función, por la derivada de lo de dentro, que si esa es una derivada logarítmica. Todo esto es la derivada de lo de dentro, ¿ok? Que es derivación logarítmica, que lo hacemos aparte. Bien, podemos operar un poquito, es decir, como tengo x elevado a coseno aquí y aquí x elevado a coseno, pues hombre, pues queda aquí un medio y esta raíz cuadrada y esto de aquí pues queda una raíz cuadrada en el numerador. Todo esto de aquí lo mismo. Muy bien. Entonces, bueno, no he hecho el comentario por ahorrar ya, ¿de acuerdo? Del comentario son las mismas funciones, ¿vale? Que antes, o sea, seno, coseno. Bueno, aquí habría que comentar, efectivamente, aquí hay una discontinuidad en x igual a 0, ¿vale? No es derivable la función. Aquí hay una discontinuidad en x igual a 0. Bueno, pero como hemos dicho, efectivamente, como hemos dicho que esto tiene que ser mayor de 0, pues no estábamos considerando x igual a 0. Por lo tanto, con decir que es derivable, ¿vale? A partir de x mayor de 0, todo esto es derivable, ¿vale? Todo es continuo, porque hemos dicho que esto existe para mayor de 0, por lo tanto no hace falta comentar nada de la discontinuidad aquí en la sinota vertical esta de aquí, en x igual a 0. Entonces podemos concluir que f de x es derivable, ¿vale? Habría falta aquí, falta concluir, que es derivable en el intervalo abierto 1, 3. ¿Vale? Intervalo abierto 1, 3. ¿Vale? Falta aquí comentar esto. Bien, y tercera premisa de Rolle. Pues la tercera premisa de Rolle es que f en 1 y f en 3 tienen que ser iguales. Bueno, pues evaluamos. F en 1 me da 1 y f en 3, ¿vale? La función original es esta de aquí,
f en 1 me da 1 y f en 3 también me da 1. Por lo tanto, como es continua, como es derivable, y f en 1 y f en 3 valen lo mismo, se puede aplicar el teorema de Rolle. Bien, entonces pues aplicamos y decimos, como f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y es derivable en el intervalo abierto 1, 3, y como f en 1 y f en 3 son iguales, aplicando el teorema de Rolle existe al menos un punto dentro del intervalo 1, 3, un punto alfa dentro del intervalo 1, 3, tal que f' en alfa sea 0, ¿vale? Que la tangente sea horizontal. Y esto pues lo graficamos aquí, ¿vale? Tengo el punto, el intervalo 1, 3, f en 1 vale 1, f en 3 vale 1, bueno, y la función es esta de aquí, f de x, no f' de x, f de x, ¿vale? Entonces hay algún valor alfa dentro del intervalo donde realmente la primera derivada, la derivada es igual a 0, ¿vale? Bien, pues este es un problema de Rolle, ¿ok? Bien, entonces quería comentar antes de seguir el siguiente problema, daros cuenta que si hubiéramos hecho por el teorema de los valores, perdón, por Bolzano, aplicado la primera derivada, muy bien, esta es la primera derivada, todo esto de aquí. Yo tendría que evaluar la primera derivada en 1 y en 3 para ver si toman signo distinto, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene mucho más trabajo evaluar la primera derivada que evaluar la función original. Entonces eso se nos tiene que quedar grabado, ¿vale? Es más sencillo el teorema de Rolle que el teorema de Bolzano a la primera derivada. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente problema, el 5, ¿vale? El 5 dice, demuestra que la función logaritmo de esto de aquí, 1 más x seno de x, tiene un máximo en el intervalo este de aquí. ¿Vale? Bien. No dice que se anula la primera derivada. ¿Vale? Primera apreciación. No dice que se anula la primera derivada. Dice que tiene un máximo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso va a ser importante a la hora de... Bien, entonces, y no dice calcula. No dice calcula, demuestre que hay. No dice calcula. En otros problemas nos dirá haya. ¿Vale? Pero en este problema nos está diciendo que demuestre que hay un máximo, pero no dice calcula cuál es el máximo. Bien, entonces tengo esta función, entonces lo mismo que he dicho en el problema, lo hemos dicho en el problema anterior. Puedo aplicar Bolzano a la primera derivada o Rolle. Bueno, pues ya sabemos que es más sencillo Rolle, pero bueno, pues a ver, pues vamos a ver, antes de aplicar Rolle voy a hacerlo en sucio a ver si es de Rolle o no, porque no todo problema, ¿vale? En el anterior no lo he hecho, ahora me estoy dando cuenta que no lo he hecho, no he comprobado esto en sucio a ver si era de Rolle. Entonces vamos a ver si realmente vamos a evaluar en sucio f en pi medios y f en pi. Si no nos da lo mismo, no es de Rolle, por lo tanto tendrá que ser de Bolzano. Y efectivamente, pues f de en pi medios me da esto de aquí, no tengo calculadora, por lo tanto no es lo que dé, y f en pi me da el logaritmo de 1. Por lo tanto, no es de Rolle, no vale lo mismo en los extremos del intervalo f de x. Entonces, vale, pues nada, borro esto de aquí y digo, vale, pues nada, es un intervalo, perdón, es un problema de continuidad a la primera derivada. Y dices, bueno, pues tendré que evaluar la primera derivada en pi medios y en pi. Bueno, a ver qué tal me da la primera derivada. Bien, claro, voy a aplicar el teorema de Bolzano a la primera derivada, pero tengo primero que ver que f de x existe en este intervalo, que f de x es continua en este intervalo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, veo el dominio de f de x, porque además es el logaritmo de algo. Claro, entonces, a ver, este algo tiene que ser positivo. ¿Eh? Esta función que hay aquí dentro del logaritmo tiene que ser positiva. Entonces, primero veo el dominio de f de x. Entonces, el dominio de f de x, veo la función, lo que está esta de aquí, x seno de x. Esta existe para todo valor de x. ¿Vale? Lo que ocurre es que, claro, seno de x me doy cuenta, claro, que toma valores negativos, la x también, y claro, y pueden ser, este valor puede ser mayor de 1, por lo tanto puede generar valores negativos. Bueno, pues vamos a ver, es lo siguiente, ¿no? La función logaritmo de esto. Claro, calcular el dominio es complejo. Por esto vamos a hacerlo en varios problemas, se hace esto, ¿vale?
le gusta al de Navarra Selectividad hacer este tipo de razonamientos. No te dice calcula el dominio exacto, porque si te paras a pensar es difícil calcular el dominio de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este razonamiento hay que entenderlo bien. Primero, si x está entre estos valores pi medios y pi, entre pi medios y pi, ¿vale? Pienso en el seno. Voy a pensar poco a poco, primero en el seno, luego por x, luego voy a ir construyendo esta función. Primero pienso en el seno. El seno entre 90 grados y 180 es positivo o igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, igual a 0, si le ponemos el igual. Aquí no he puesto el igual. Y bueno, lo que pasa es que estoy viendo con corchetes, venga, pues sí, da igual. Venga, consideramos el igual, ¿vale? Igual, también. Aquí me faltaría el igual. Sí, entonces, una vez que hemos visto que el seno es mayor o igual que 0, pues x por el seno, claro, siendo x este valor, siendo x este valor, como es positivo este valor, como x es positivo, x seno de x también será positivo, o igual a 0, ¿vale? Que no es tan importante en este problema del igual. Es decir, que esto es positivo. Por lo tanto, 1 más esto, claro, si esto es mayor de 0, 1 más esto también será mayor de 1. Esto más 1 será mayor o igual que 1, ¿vale? Por lo tanto, si es mayor o igual que 1, concluimos que 1 más x seno de x es mayor de 0, es positivo, ¿vale? Hemos concluido que es positivo. Por ello, el logaritmo de 1 más x seno de x existe en este intervalo cerrado. Bueno, estoy poniendo cerrado, ¿vale? Porque he estado todo el rato considerando el igual ese. Bueno, pues cerrado. Bien, entonces primero, esto, el dominio de f de x, porque además es el logaritmo de algo, tiene que existir. No vale con que exista la derivada y tal y cual. Sí, puede existir la derivada, pero si no existe la función, pues, de acuerdo. Entonces ahora hacemos la derivada. Hacemos la derivada porque vamos a aplicar un teorema de continuidad a la primera derivada. Bien, pues esta es la derivada, 1 partido por esto, por la derivada de lo que hay dentro de aquí, ¿de acuerdo? Entonces esta tenemos la derivada y sin manipularla nada en un primer paso nos ha dado esto. Bien, entonces vamos a ver la continuidad de la primera derivada, continuidad de f' de x. Entonces el numerador x seno de x existe para todo valor de x, existe. Y el denominador este de aquí no se anula, lo acabamos de ver, como hemos visto en el apartado anterior, no se anula, esto no se anula en este intervalo. Por ello, f' de x es continua en el intervalo cerrado. Me interesaba antes hablar de cerrado. Por esto, ¿no? Porque quiero que la primera derivada sea continua en este intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, la primera premisa del teorema de los valores, de Bolzano, la primera premisa ya está hecha, que es f' es continua. No f de x, Aquí no tengo que decir f de x, f' de x, porque voy a aplicar el teorema. Aquí era f de x, porque el dominio, porque tiene que existir. Pero aquí, que ya voy a aplicar el teorema, es f' la que tiene que ser continua en este intervalo. Bien, ahora la segunda premisa del teorema de Bolzano, f' en pi medios y f' en pi. Bien, cogemos y valoramos 1 más pi medios por 0, 1 más pi medios por 1, etc. Y me da esto, ¿vale? Opero el denominador aquí, tal y cual. No tengo calculadora, pero me da igual. Veo que esto es positivo. Esto es positivo. No necesito la calculadora. Y f' aquí me da menos pi y veo que es negativo. Por lo tanto, cumple la segunda premisa de Bolzano. Bien, podemos haber puesto esa frase aquí, que no la he puesto. ¿Vale? Cumple la segunda premisa de Bolzano. Bien, entonces ahora enunciamos el teorema. Como f', no f de x, no, f' de x es continua en el intervalo cerrado este, y f' en pi medios y f' en pi toman valores de distinto signo, aplicando el teorema de Bolzano a la primera derivada, a f', existe al menos un valor alfa dentro de ese intervalo abierto, tal que f' en alfa es igual a 0. Bien, esto estamos diciendo que la primera derivada se anula. Haría yo el dibujo, Como he aplicado un teorema, hago el dibujo. Hago el dibujo de pi medios a pi, la función
cambia de signo, pongo los valores en i, ¿vale? Y pongo que es f', no f de x, f' de x, ¿de acuerdo? Y es alfa el valor este de aquí. Bien, pero aquí estamos diciendo que hay un valor que se anula. No hemos dicho el enunciado, ¿vale? Si recordamos, habla que tiene un máximo. Para que haya un máximo, lo normal es que, luego ya veremos más tipo de máximos, ¿no? Pero lo normal es que la primera derivada se haga cero y cambie de signo la primera derivada, ¿vale? Hay otro tipo de máximos, que también comentaremos luego en otro tipo de problemas. Pero el máximo, por así decir, estándar, y el mínimo estándar, es que la primera derivada se haga cero y cambie de signo la primera derivada. Por lo tanto, esto lo tenemos que comentar, no se da por sabido, por supuesto. Y hay que enunciarlo así. Como f' de x, bueno, lo anuncio así porque se me acababa el folio. Vosotros en el examen, ¿vale? Pues lo pasáis al folio siguiente y lo ponéis bien, ¿vale? Entonces, como f' de x se anula en este intervalo, se anula f de x en este intervalo, y por el criterio del cambio de signo de la primera derivada, y como f' de x cambia de positiva a negativa, es decir, como cambia de positiva a negativa, hay un máximo. O sea, un máximo no es simplemente porque cambia de signo, tiene que cambiar de signo positivo, la primera derivada de f de x, de positivo, o sea, decreciente a decreciente. Entonces hay un máximo relativo en alfa, ¿vale? Por lo tanto, así sí que contesto exactamente a lo que me está diciendo el problema. El problema número 10 nos dice, encuentra el máximo y el mínimo absolutos de la función f de x logaritmo de x cuadrado más x menos más 1 menos x en este intervalo. Entonces, lo primero a resaltar es que dice encuentra, ¿eh? No dice demuestra que hay un valor o en el anterior que hemos hecho, aquí decía demuestra que tiene un máximo en el 5, demuestra que tiene un máximo. No, aquí dice encuentra, por lo tanto, primera apreciación esta de aquí, ¿no? Que dice encuentra, por lo tanto, encuentra, calcula, halla, ¿vale? Bien, entonces, primero que comentamos es encuentra, calcula, halla, es distinto. Bien, lo primero que comentamos es el dominio de definición de esta función. Es un logaritmo neperiano de un polinomio, por lo tanto, vemos a ver este polinomio dónde es positivo. Igualamos a cero este polinomio y vemos que no se hace cero en ningún sitio, en ningún valor de x. Por lo tanto, para cualquier valor de x esto es positivo. Por ello, como esto también es un polinomio, el logaritmo neperiano de esto existe siempre, esto existe para todo valor de x. El dominio de definición de esta función, donde realmente existe esta función, es para todo valor de x perteneciente a los números reales. Bien, como decía hallamos, los máximos y mínimos, pues tenemos que hacer la primera derivada. Bien, hacemos la primera derivada, 1 partido por la función, por la derivada de la función, menos 1. Operamos el numerador y factorizamos el numerador, sacamos factor común la x e igualamos a 0 la primera derivada. Y vemos que las raíces son 0 y 1, 0 y 1. Por lo tanto, estudiamos el signo de la primera derivada. Estudiamos el signo de la primera derivada de f de x, que está aquí, f' de x, que está aquí, y la estudiamos en el intervalo donde nos han dicho, desde menos 1 a 2. Y ponemos el valor de 0 y 1, que son los valores que hacen 0 a la primera derivada. Le damos valores en los tres intervalos estos y vemos que es decrece, crece y decrece. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que aquí hay un mínimo relativo, porque la primera derivada es 0 y cambia de signo la primera derivada, y aquí hay un máximo relativo porque cambia de signo la primera derivada que pasa de positivo a negativo. Bien, por eso esto lo tenemos que comentar. Por el criterio de cambio de signo de la primera derivada, en x igual a 0 hay un mínimo al cambiar de negativa a positiva. Y hay un máximo en x igual a 1 al cambiar de positiva a negativa. Bien, y estos son los máximos relativos. El máximo relativo va a ser 1 y su imagen. Y 0, mínimo relativo va a ser el 0 y su imagen. Entonces, bueno, como no tenemos calculadora, dejaríamos logaritmo de 3 menos 1. Bien, esto es un problema
del 2011, que ahí sí que habría calculadora, y bueno, el logaritmo de 3 menos 1 más o menos es muy cercano a 0. ¿Vale? Bien, ya hemos comentado pues, que si los problemas actuales, que sin calculadora, pues estos valores o se pueden calcular, ¿vale?, con la cabeza o, ¿vale?, son sencillos, quiero decir, eh, entonces se pueden ver cuánto vale, ¿no? Entonces, vamos a ver los valores de la función en los extremos del intervalo, en 1, en menos 1 y en 2. Entonces, f en menos 1 es el logaritmo de 1 más 1, por lo tanto 1, y en f en 2 da el logaritmo de 7 menos 2, que esto es más o menos 0,054. Bien, entonces ahora observamos quién de estos valores es el mayor, ¿vale? Entonces, por el teorema de Weierstrass, bueno, aquí vamos a representar un poquito la función, ¿vale? Hemos dicho que en los extremos, en menos 1, ¿vale?, vale 1, en 2 vale 0, perdón, bueno, menos 0. Bueno, esto aquí se me ha olvidado, sí, se me ha olvidado el menos aquí. Menos 0, menos 0, algo, ¿vale? Menos 0, algo. Luego en 1 vale 0, algo. Bueno, esto realmente lo he puesto muy arriba, pero es mucho más abajo, 0,09, si no lo he calculado mal, pues esto sería mucho más abajo, ¿vale? Sería un poquito más aquí, así. Bien, y este es el mínimo relativo. Entonces, claro, ¿cuáles son los mínimos y máximos absolutos? Pues este va a ser el máximo absoluto y este va a ser el mínimo absoluto. Pero lo tenemos que decir así. Por el teorema de Weierstrass, la función f de x alcanza en el intervalo sus extremos absolutos. Estos, en este problema, están en los extremos de... Bueno, perdón, en este problema en todos. Estos, los máximos absolutos, los extremos absolutos, están en los extremos del intervalo o en sus extremos relativos. Están en los extremos del intervalo o en sus extremos relativos. En este caso, bueno, pues están en los extremos del intervalo. Y lo decimos aquí, máximo absoluto en menos 1 y mínimo absoluto en x igual a 2. ¿Vale? Bien, por lo tanto, este es un problema en el que, el primer problema que utilizamos el teorema de Weierstrass, ¿vale?, aquí en el 2011, y nos dice que calculemos, que encontremos cuáles son los máximos y mínimos absolutos. ¿Vale? Bien, vemos que el máximo y mínimo absoluto pueden estar en los extremos del intervalo. Es decir, en una función, en un punto que, bueno, no lo hemos estudiado mucho en teoría, este es un punto que se llama, que es un punto continuo por la derecha. Es decir, existe la función y coincide con el límite por la derecha. Y este es un punto que es continuo por la izquierda. Es decir, que la función y el límite por la izquierda coinciden, ¿vale? Entonces, son capaces de ser máximo o mínimo. ¿Eh? Bueno, máximo o mínimo. Y en este caso, además, son máximo y mínimo absolutos. Bien, el siguiente problema, el 17, tenemos que dice, el 17 aquí, bien, el 17, dada la función f de x igual a x por e elevado a coseno de pi medios de x, demuestra que existe alfa dentro del intervalo ese. Bien, el problema 17 dice, dada la función f de x, x por e elevado a coseno de pi medios de x, demuestra que existe un valor alfa dentro de 1,3, tal que f segunda en alfa es igual a pi. Bien, es la segunda derivada, ¿vale? Esto lo decía también en selectividad, ojo, es la segunda derivada. Bien, este problema, en el que aquí vemos que pues esto está mal, lo he puesto en rojo, vamos a ver cómo hacemos este problema. Bien, yo tengo que la función es esta, x por e elevado a coseno, y que la segunda derivada en alfa vale pi. Bien, entonces, ¿qué opciones tengo? Ahora vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla el problema. Pero los primeros pensamientos es, hombre, yo puedo aplicar el teorema de los valores
el teorema de los valores intermedios a la primera derivada, ¿vale? A la función primera derivada. Bueno, perdón, a la función segunda derivada. A la función segunda derivada, teorema de los valores intermedios. Claro, para eso tendré que hacer la primera derivada, hacer la segunda derivada y evaluar en 1 y en 3 la segunda derivada, ¿vale? Y ver si los valores que me dan son mayores de pi o menores de pi. Bien, ese es un primer pensamiento. El segundo pensamiento, bueno, aquí lo hemos estado viendo, aquí. Entonces, es aplicar el teorema de Lagrange a la función f', a la función f'. Y la función f, lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? La función f' es la que nos va a decir si habrá algún punto donde su derivada, es decir, su segunda derivada, es pi, ¿vale? Un punto alfa dentro de este intervalo, que su derivada, es decir, en este caso la segunda, porque como estamos hablando de f', pues bueno. Bien, vamos a ver, vamos a hacer primero las derivadas y luego vamos a ver qué ocurre. Bien, primero el dominio de f de x, ¿dónde se define? Como en este problema vamos a hablar de primera y segunda derivada, que son las importantes, pero también es importante ver si está definida dónde está definida la función, porque tiene que existir la función, por lo menos en este intervalo, en 1, 3. Entonces vemos que el dominio de f de x, pues esto es un polinomio y esta es una función exponencial, el coseno existe en todo valor. Entonces, como el coseno existe para todo valor de x, f de x existe en todo valor de x de los números reales. Bien, primera premisa, bueno, premisa preliminar podríamos decir, ¿vale? Pues que se cumple, ¿eh? Que es continua o que existe la función f de x. Bien, derivada de f de x. Entonces, bueno, desarrollamos. Esto es una función, un producto y es una exponencial. Pues derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es todo esto. Bien, veo que puedo sacar factor común elevado a coseno de x, que multiplica a 1 menos, y esto reorganizar un poquito, pues pi medios x en eta. Bien, entonces observamos que f' de x pues está compuesta por las mismas, bueno, prácticamente las mismas funciones, ¿vale? Es decir, la exponencial elevado a coseno de x, un polinomio multiplicado por un seno de pi medios de x. Es decir, que no han aparecido denominadores, por ello es continua para todo valor de x. Bien, por lo tanto, bueno, no lo he puesto aquí, pero concluimos que f' de x es continua. ¿Vale? Se me ha olvidado aquí poner, aquí. Concluimos que f' de x es continua. La segunda hará la derivabilidad de f' de x. Entonces, para ver la derivabilidad de f' de x, hacemos la segunda derivada. Bien, que es todo esto. ¿Vale? Ya operada, sacado factor común, etcétera, etcétera. En sucio lo he puesto aquí solamente. Pero, bueno, esto hay que hacerlo en sucio. Bueno, en sucio, en el examen se hace aquí y ahora se saca factor común. Yo, para ahorrar un poquito, he puesto ya la derivada. Entonces, por las mismas razones que f' segunda es continua para todo valor de x, porque aparecen las mismas funciones, no han aparecido ningún denominador, ¿vale? Por ello, f' es continua, lo hemos dicho aquí, es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y es derivable en el intervalo abierto 1, 3. Bien, esto dices, bueno, pues a ver, yo ahora mismo podría evaluar, si yo evalúo f' en 1 y f' en 3, bueno, yo he optado por no hacer esa, yo he optado por hacerlo por Lagrange, ¿vale? Porque se cumple Lagrange. Entonces, f' en 3 menos f' en 1 partido por 3 menos 1, que es el intervalo donde estoy aplicando Lagrange a la primera derivada. Bien, pues operando todo esto en la primera derivada, que no aparece en la pantalla,
¿vale? Ahora sí, es esto. E elevado a 0 por 1 más 3 medios de pi, 3 pi medios, menos elevado a 0, 1 menos pi medios, ¿vale? Es evaluar esto en 3 y en 1, ¿vale? Entonces, partido por 2, operando esto un poquito, pam, pam, da pi. Por lo tanto, la tercera premisa se cumple. Es decir, es un problema de Lagrange. Bien, entonces ahora enunciamos el teorema. Como f' es continua en 1,3 y derivable en 1,3 abierto, y f' en 3 menos f' en 1 partido por 3 menos 1 es igual a pi, aplicando el teorema de Lagrange a f' de x, existe al menos un valor alfa dentro de 1,3 tal que f segunda es igual a pi. Bien, y hacemos el dibujo con los valores. Punto 1, 3, en 1, esto de aquí lo tenemos, ¿vale? Un poquito más arriba, aquí, ¿vale? Esto de aquí. En 3 da esto de aquí, ¿vale? Más o menos. Se pone a ojo los valores y no tenemos calculadora. Hombre, 1 menos 1 medio es algo negativo, ¿vale? Es un poquito más pequeño. Entonces hacemos la función f'. Esta no es f de x, es f' de x, ¿vale? Entonces esta es la pendiente a la recta secante, ¿vale? Que es esta, la pendiente a la recta secante, que es pi. ¿Vale? La pendiente de esto es pi, ¿vale? Es positivo, un valor positivo. Vemos que la pendiente de esta recta es positiva. Bueno, pues que hay un valor alfa dentro del intervalo 1, 3, tal que su tangente, la pendiente de la recta tangente en ese punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto, es igual a la pendiente de la recta secante entre estos dos puntos de aquí. Es lo que nos dice el teorema de Lagrange. Bien, la otra manera de hacer este problema, aquí dice, aquí está equivocado esto, ¿vale? Pues está en rojo esto. Esto dice, no es por Lagrange, se aplica Darboux al teorema de los valores intermedios a la segunda derivada. Está mal. Ahora mismo no recuerdo porque no lo he escrito aquí, ¿vale? Quizás se pueda hacer también, por el teorema de los valores intermedios aplicado a la segunda derivada. Pero bueno, hay que evaluar la evaluación de f segunda en 3 y f segunda en 1, pues es un poquito más largo, ¿vale? Veis que hay que evaluar todo esto de aquí en 1 y en 3, todo esto, y ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Lo hice el otro día y ahora mismo no lo apunté, y ahora mismo no me acuerdo si es de Lagrange, perdón, si es de los teoremas de los valores intermedios aplicados, si se puede hacer por el teorema de los valores intermedios aplicado a la segunda derivada, ¿vale? Pero bueno, vosotros lo aplicáis, es posible que se pueda hacer, ¿no? Si hacéis ahora con paciencia, le dais a pausa y evaluáis f segunda en 3 y f segunda en 1 y veis si da un valor por encima de pi y un valor por debajo de pi. Si se cumple eso, pues se puede aplicar el teorema de los valores intermedios a la segunda derivada. Bien, el siguiente problema que tenemos es el 18. Bien, el 18 también lo he elegido para hacer como problema tipo porque tiene algo peculiar. A ver si lo vamos a ver. Entonces, dada la función esta de aquí, f de x, la tangente de estos valores en función de x aquí en el denominador x, esto es una constante, denominador x, más, bueno, una función aquí con una raíz cuadrada, polinomio. Bien, dice, demuestra que existe un valor alfa dentro de 1, 2, tal que f' en 1, perdón, f' en alfa es igual a 1. Bueno, aquí nos da una ayuda. Es posible que aquí en el 2014 ya no haya calculadora. ¿Vale? Es posible que este año fuera el primero y entonces da una pequeña ayuda, la tangente de 45 grados, ¿vale? Y la tangente de 30, pues esto de aquí. Bien, entonces, bueno, vemos esto y entonces ahora mismo no sabemos si este problema es de Lagrange, ¿vale? Es posible que sea de Lagrange, f' en alfa igual a 1, o teorema de los valores intermedios aplicado a la primera derivada. Bien, vamos a comentar aquí, a ver, bien, entonces, vamos a calcular primero las discontinuidades, que es lo que más me interesa de este problema, no el que hacerlo si por Lagrange o por... Lo que más me interesa es la continuidad de f de x. Bien,
¿Dónde es discontinua esta función? Bueno, uno, donde este denominador se haga cero o sea negativo, este denominador. Y luego también tengo la tangente de un ángulo. Y sabemos que la tangente de un ángulo pues tiene discontinuidades. Entonces, ¿dónde están las discontinuidades de la tangente? Las discontinuidades de la tangente es donde este ángulo sea igual a pi medios, la tangente tiene la discontinuidad en pi medios, en 90 grados. Entonces, pi medios más k pi, ¿vale? Pi medios más k pi, pues donde es cuando este ángulo sea pi medios más un múltiplo de pi, que es porque el periodo de la tangente es pi, bueno, pues en esos valores de x, es decir, tenemos que despejar x, en esos valores de x va a haber una discontinuidad. Y habrá que ver si esa discontinuidad está dentro de este intervalo, porque no podremos aplicar ese teorema, o habrá que hacer un intervalo más pequeñito y aplicar ahí el teorema que sea, el de Lagrange o el de los teoremas de valores intermedios aplica a la primera derivada. Entonces, primero, bueno, simplificamos pi de aquí, estos 4 pi se van. Bueno, multiplico también por 12, puedo multiplicar esto por 12 y es muy rápido, 12, ¿no? Entonces me queda un 1, me queda aquí 2 partido por x, ¿vale? Aquí me queda 6 y aquí me queda 12k. Entonces de aquí despejamos, esto pasamos al otro lado restando, y luego pues despejamos x, y x me da 5 más 12k partido por 2. Es decir, en los infinitos valores que hay aquí, porque k, ¿vale?, va tomando valores enteros, ¿vale?, positivos y negativos, y 0, entonces en esos valores va a haber asínotas verticales de esta función, porque la tangente va a tener una asínota vertical. Bien, entonces para k igual a 0, ¿cuánto me da? Para k igual a 0 me da 2,5, ¿vale? 5 medios, 2,5. 2,5 no está dentro de este intervalo. Pues claro, si le doy k igual a 1, me voy a un valor mayor. Pues para k igual a menos 1, k igual a menos 1, me voy a menos 7 medios, que es menos 3,5, que tampoco está dentro de este intervalo. Es decir, no hay discontinuidades en 1, 2 gracias a la tangente. Es decir, la tangente no genera discontinuidades. Bueno, pues veamos la raíz cuadrada. Vemos la raíz cuadrada, igual la hacemos a 0, calculamos los valores. Bien, nos dan estos dos valores. Okay, haría falta aquí, bueno, he dicho antes que bueno, haría una calculadora, pero bueno, en fin, aquí hace falta calculadora para saber la raíz de 13. Bueno, además hemos sacado el 4 este. Bien, en fin, hace falta aquí calculadora, creo yo. Entonces, bueno, nos dan estos dos valores, menos 2,7 y 2,07, y calculamos el signo del radicando, no el signo de la función ni el signo sino del radicando simplemente. Y vemos que es positivo entre estos dos valores y negativo, negativo. Bien, entonces aquí dentro de este intervalo está el intervalo 1, 2. 1, 2 está aquí. Por lo tanto, en el intervalo cerrado 1, 2, el radicando es positivo. Por ello concluimos que f de x es continua en el intervalo cerrado 1, 2. ¿Vale? Bien, elegido, no voy a hacer más de este problema. No voy a hacer más. Simplemente porque consideraba lo único interesante de este problema, o lo único que podíamos comentar. Bien, pues la continuidad. Ahora ya habría que evaluar f de, si quiero ver, que por Lagrange sería lo más sencillo, por Lagrange, para hacer esto. Evalúo en sucio, en sucio. Evalúo en sucio f en 1, a ver cuánto me da f en 1. Evalúo f en 2 y hago f en 2 menos f en 1 partido por 2 menos 1, a ver si esto, y si me da 1. ¿Que me da 1? Es de Lagrange. ¿Que no me da 1? Pues entonces ya tengo que hacer la primera derivada y aplicar el teorema de los valores intermedios a la primera derivada. Bien, el siguiente problema que vamos a hacer es el problema 21. Bueno, el problema 21, ¿vale?, que nos dice es del 2015 ya. Bien, es el problema que, bueno, que está también en el tema anterior, pero se me coló en el tema anterior, en el tema de continuidad. Es una función que tiene que estar en este tema, ¿vale? Y además vamos a pedalear sobre ella. También lo he elegido, ¿por qué? Porque últimamente le da a la persona que pone la selectividad
a poner funciones, 3 funciones multiplicándose, ¿no? 3. Incluso aquí, y dentro de la raíz cúbica, hay otras 2, x menos 1 por esta de aquí. Aquí falta el paréntesis. Bien, entonces nos está pidiendo que esta función, vamos a ver que a ver si esta función demuestra que existe alfa y beta dentro de esos intervalos, el mismo, menos 1, 1, menos 1, 1, alfa y beta distinto, tal que la derivada en alfa y la derivada en beta sea 0. Entonces, hombre, en los primeros pensamientos, pues, vale, es un problema de rol si f-1 y f1 valen lo mismo, ¿vale? O sea, lo primero que hago es, lo primero que hago es f1 y f-1 a ver si me da lo mismo. ¿Que me da lo mismo? Digo, muy bien, genial, rol. ¿Que no me da lo mismo? Pues tendría que aplicar Bolzano a la primera derivada. Pero efectivamente habría que hacer la primera derivada, como tengo que hacer Bolzano a la primera derivada y tengo que ver si f' en menos 1 y f' en 1 son de distinto valor, pues tendría que hacer exactamente la primera derivada. ¿Pero qué ocurre? Que esta primera derivada es muy compleja y lo único que nos dicen en selectividad es que observemos cómo es la primera derivada, cómo es, qué va a surgir en la primera derivada, qué valores van a surgir, si van a surgir alguna discontinuidad en la primera derivada. Bien, pues vamos a por ello, vamos a comentar eso. Bien, entonces, hombre, lo primero que comentamos es si f de x es continua. Entonces vemos que esto es un polinomio, vemos que esto es una función exponencial, una raíz cúbica. Bien, entonces, bueno, pues hay que comentar esas 3 cosas, ¿no? F de x continua para todo x, ya que la raíz cúbica de números negativos existen, esta raíz cúbica existe para todo valor de x, por lo tanto los negativos también. Bueno, perdón, aquí ya está hablando de la derivada. Vale. Entonces, bueno, aquí he sido demasiado escueto a la hora de comentar la continuidad de f de x, ¿no? Esto es un polinomio, habría que comentar, ¿no? Un polinomio porque es continuo para todo valor de x, y esto es una función exponencial de una raíz cúbica que también existe para todo valor de x. Por lo tanto, f de x existe para todo valor de x, ¿vale? Solamente todo eso lo he puesto en una simple línea. En el examen habría que explicar un poquito más. Bien, vamos a por la derivada. La derivada, voy a comentar la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto. Las 3 por separado. Sabiendo que luego, claro, es la derivada de un producto, pero que sería la derivada de esto por la de este sin derivar, por este sin derivar más, este sin derivar por la derivada de esto, en fin, sería pues una función bastante larga. Pero comentando simplemente la derivada de este y de este, vamos a ver si hay alguna discontinuidad o no. Eso es lo único que nos piden cuando la función es tan larga como esta, tan extensa como esta. Entonces, la derivada de esto, de este polinomio, bueno, no la he puesto, la verdad. No la he puesto. Tendría que haber puesto aquí una flecha o f', o llamarle esto g de x, hacer g de x, g' de x, 3x cuadrado. Pero bueno, aquí lo que he hecho es una flechita. Es decir, la derivada es, bueno, pues es continua para todo valor de x. Bien, la siguiente función que aparece aquí, bueno, pues es e elevado a esto. Bien, la derivada de e elevado a una función es e elevado a la misma función por la derivada de la función. Por lo tanto, lo que estoy viendo que es la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? Que es realmente lo que me interesa. Porque la derivada de e elevado a g de x es e elevado a g de x por g' de x. Vamos a ver por g' de x. La derivada de esto. Entonces es 1, bueno, esto es la función elevado a 1/3. Todo esto elevado a 1/3. Entonces su derivada es 1/3 por la función elevado a 1/3 menos 1 es menos 2/3. Menos 2/3 ya lo he puesto aquí abajo, ¿vale? He hecho todo paso en 1, todos los pasos en 1, quiero decir. Y he puesto ya 3x más 2 elevado a 2/3. Ya lo he puesto como raíz cúbica de 3 partido por 2. Y luego por la derivada de esto aquí dentro, que es 3. Está aquí 3. ¿Vale? Bien, bueno, este 3 y este 3 se va, pero entonces, ¿qué ocurre? Que observo la derivada de esta función, ha aparecido, que es lo importante de esta función, ha aparecido un denominador. Siempre que tengamos la raíz cúbica
de una función al cuadrado o una función a la 1, como en este caso sería esta función a la 1, surge un denominador. Y si surge un denominador, hay una discontinuidad en el valor que hace 0 al denominador, que en este caso es menos 2 tercios. Hay una discontinuidad en menos 2 tercios. Bien. Entonces, por lo tanto, primer asunto, discontinuidad. Vamos a seguir observando esta función de aquí. La derivada de la raíz cúbica de esto de aquí. Bueno, pues lo acabo de decir, ¿no? Es decir, la derivada de la raíz cúbica de esto elevado a 1, todo esto es elevado a 1, pues va a ser 1 partido por 3, que aquí está, 1 partido por 3, que es el exponente, ¿eh? Un tercio. Todo esto elevado a un tercio, por tanto, 1 partido por 3. Por todo esto elevado a menos 2 tercios, todo esto elevado a menos 2 tercios, que lo he puesto ya aquí. He puesto la raíz cúbica de esto al cuadrado y esto al cuadrado. Por la derivada de todo esto de aquí dentro, que es un producto, que es la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es todo esto. Y entonces ahora vamos a observar cómo queda la derivada. Ha aparecido lo mismo que antes, ha aparecido otro denominador. Claro, ¿dónde hay discontinuidades aquí? Pues hay también unas cuantas discontinuidades. Bien, hay una discontinuidad en x igual a 1. En x igual a 1 hay una discontinuidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aquí se hace 0 este denominador. Y en... A ver qué he puesto aquí. Aún así. Y luego, en pi medios, a ver, donde esto se haga 0, ¿vale? Entonces, donde pi medios de x, donde pi medios de x se haga 0, se nos hace 0, o, claro, ¿cuál es el periodo? Claro, el periodo de esta función no es el periodo del seno cuadrado, el periodo del seno es 2pi, pero el periodo del seno cuadrado, ¿vale? Es pi, es decir, bueno, no puedo aquí dibujar el seno y el seno cuadrado, pero bueno, si pensáis un poquito, el periodo del seno cuadrado se repite cada pi. Es una función que siempre es positiva. Así como el seno es positiva y luego negativa, ¿vale? De 0 a pi es positiva y de pi a 2pi es negativa, pues si seguís el cursor, ¿vale? Si seguís el cursor, este sería el seno, este es el seno. Pero el seno cuadrado va parecido a esto y luego esto, ¿vale? Como dos montañitas así, una montaña y otra montañita. Entonces el periodo, eso es el seno cuadrado. El periodo es pi, por lo tanto, se va a repetir, o sea, va a haber un valor 0, este seno, esto se hace 0 en 0 más kpi. Entonces, despejando de aquí x, paso el pi y el pi se va y queda cada 2k. Con k, un valor entero, ¿vale? Entonces, no es derivable, ¿cuándo? Pues claro, cuando x es 1, hemos dicho. Y ahora cuando x es 0, 2, k, también menos 2, 4, menos 4, o sea, un montón de valores donde hay discontinuidades. Bueno, vamos a poner las discontinuidades alrededor de estos valores de aquí, alrededor de menos 1 y 1. Pues el primero es este de aquí, no es f de x no es derivable, ¿vale? No es derivable f de x en x igual a menos 2 tercios, que está dentro del intervalo. X igual a 0, que está dentro del intervalo, y x igual a 1, que está, bueno, que es la frontera, ¿vale? Que es la frontera. Bien, el x igual a 1 pues no nos influye, ¿vale? Porque si queremos aplicar rol, pues dices, a ver, primero, bueno, ya hemos visto la derivabilidad. Ahora vamos a decir, bueno, vamos a ver, hay un cierto intervalo que es entre 0 y 1, hay un cierto intervalo entre 0 y 1, entre 0 y 1, yo sí que es derivable entre 0 y 1, ¿vale? Rol lo que tiene que decir es que rol dice que es continua en 0, 1 cerrado y derivable entre 0 y 1 abierto, es decir, que no tiene que ser derivable en 1, no es derivable en 1, ¿vale? Por lo tanto, puedo aplicar rol entre 0 y 1, ¿vale? Porque es continua entre 0 y 1 y derivable entre 0 y 1. Continua cerrado,
abierto y derivable abierto. ¿Vale? Entonces voy a ver si puedo aplicar rol f en 0 y f en 1. No a este intervalo enterito, sino a 0, 1 solo. Y efectivamente, si yo pruebo 1 por elevado a esto por 0, 2, bueno, me da 0 en los dos. Es decir, puedo aplicar rol, ¿vale?, en el intervalo 0, 1. Por ello hemos demostrado, bueno, estoy haciendo muy escuetamente, no estoy aquí ahora demostrando, etcétera, etcétera, como todos los problemas anteriores, hay que hacerlo más elegante, ¿no? Por ello existe un alfa entre 0 y 1, tal que f' en alfa es 0, ¿vale? O sea, la mitad del problema está demostrado. Ahora la cuestión sería la otra mitad del problema, beta. Bien, entonces aquí viene pues el, el error de este problema que yo veo, ¿no? La segunda parte. Entonces, la segunda parte de este problema, el encontrar un beta dentro del intervalo este de menos 1, 1, claro, dices, a ver, ¿a qué intervalo yo puedo aplicar? ¿A qué intervalo yo puedo aplicar si estamos aquí? Claro, pues yo podría aplicar al intervalo menos 2 tercios 0. Menos 2 tercios 0. Que el intervalo menos 2 tercios 0 es continua. Hombre, también podría aplicar a otro intervalo, al intervalo menos 1, menos 2 tercios, también. Al intervalo menos 1, menos 2 tercios, también es continua y derivable en ese intervalo. O al intervalo menos 2 tercios 0. Pero ¿qué ocurre? Que si tú evalúas, si evaluamos f en menos 2 tercios y f en 0, pues, bueno, no he puesto aquí los valores, pero no puedo evaluar, a ver dónde está la función f, ¿vale? Aquí, bueno, es que no puedo hacer esto sin calculadora, tengo que tener calculadora para evaluar todo esto, ¿vale? Bien, y aun teniendo calculadora, este valor f en 0 me va a dar 0. Y este de aquí, ¿vale? Este de aquí, pues me va a dar algo distinto de 0. No va a ser 0. Me da algo distinto con la calculadora, que no lo he hecho, pero si cogemos la calculadora, tengamos o no tengamos, cogemos la calculadora, me da un valor distinto de 0. Por lo tanto, no puedo aplicar rol. Y pasa lo mismo si yo aplico al intervalo, el que hemos dicho antes, también, al menos 2 tercios menos 1. También pasa lo mismo, ¿vale? Entonces tampoco puedo aplicar rol. Entonces, mi única solución sería aplicar el teorema de los valores intermedios a la primera derivada. Y habría que hacer la primera derivada de todo esto. Por lo tanto, bueno, pues aquí se le coló, eh, se le coló este problema, ¿vale? A esta persona y no podemos aplicar, o yo por lo menos que me dé cuenta aquí, si vosotros encontráis algún error en lo que he comentado, pues me decís, ¿vale? A ver, sin hacer la primera derivada de todo esto, pues no puedo aplicar rol a esta función, ¿vale? Porque hay esa discontinuidad en menos 2 tercios, por lo tanto no puedo aplicar rol. Bien, bien, y por último, vamos a ver el problema 24, que también es interesante lo que voy a comentar aquí en el problema 24. Bien, dice, comprueba que la siguiente función está definida y es continua para todo valor de r. Esta función de aquí. Muy bien, primero una parte del problema es decir si está definida y es continua. ¿eh? Y luego encuentra, calcula, halla sus extremos relativos y absolutos en el intervalo menos 1, 3. Bien, entonces, para decir si es continua esta función en todo R, en todo valor de X, hombre, pues había que hacer primero un comentario, bueno, lo he hecho aquí, ¿no? Como son dos polinomios, pues este polinomio es continuo, está definido en todo valor de X menor que 2, y este polinomio está definido o es continuo en todo valor de X mayor de 2. Pero habría que ver el punto de unión de los dos tramos. Entonces, bueno, pues veamos si es continuo en X igual a 2. Entonces vemos f en 2, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, y los tres me dan 2, por lo tanto es continuo. Entonces, si es continuo en X igual a 2, pues concluimos que la función f de X es continua para todo valor de R. Muy bien. Bueno, como nos dice que tenemos que calcular los máximos y mínimos absolutos, pues también habrá que calcular los máximos y mínimos relativos para ver si esos máximos y mínimos relativos son los absolutos o no.
y aplicar el teorema de Weierstrass, ¿vale? Si habla de máximos, o sea, de extremos absolutos, ¿vale? Pues es el teorema de Weierstrass. Bien, por lo tanto hacemos la primera derivada. Hacemos la primera derivada y una me da 2x menos 2, la de arriba, 2x menos 2, y la otra me da menos 2. ¿Vale? Para x menor de 2 y para x mayor de 2. Muy bien, entonces igualamos a 0 la primera derivada. Entonces igualamos este tramo y me da el valor x igual a 1, el tramo de arriba. ¿X igual a 1 está dentro de su dominio? Sí, pone x menor de 2, vale, por lo tanto lo tengo que tener en cuenta. X igual a 1, aquí está. Y igual a 0, el otro tramo de la derivada, menos 2, no es igual a 0, por lo tanto no surge aquí ningún valor. Bien, entonces, estudio el signo de la primera derivada. Bueno, voy a estudiar en el intervalo que me están diciendo, de menos 1 a 3 y nada más. Pero también tengo que poner, no puedo olvidar, el punto de unión de los dos tramos, el 2. Bien. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Que voy a ver qué pasa con 1 y qué pasa con 2. Bueno, perdón, antes de eso vemos el signo, si es este intervalo, si es decreciente, creciente, decreciente, damos valores a la x en estos intervalos y vemos el signo de la primera derivada. Entonces vemos que decrece, crece y decrece. Por lo tanto, tengo aquí un mínimo y aquí tengo un máximo. Bien. Entonces, ahora concluimos. Por el criterio del cambio de signo de la primera derivada, hay un máximo en x igual a 2. Bien, aquí lo he puesto porque es continuo. Y hay un mínimo relativo en x igual a 1. ¿Vale? Máximo relativo, ¿vale? Máximo relativo en 2, 2. Bueno, las imágenes hay que ir a la función original para calcular las imágenes de esos valores. Y entonces el máximo relativo es en el 2, 2 y el mínimo relativo en el 1, 1. Pero claro, vamos a ver los valores en los extremos. Vamos a ver los valores en los extremos. F en menos 1 y F en 3. ¿Vale? Y me da 5 y 0. Por lo tanto, aplicando el teorema de Weierstrass, hay un máximo absoluto en menos 1, 5. Hacemos el dibujo y estamos viendo, menos 1, 5. Y un mínimo absoluto en 3, 0. Y un mínimo absoluto en 3, 0. Bien. Bueno, así terminaría el problema y diríamos que aquí este es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Y hay aquí un mínimo relativo y otro mínimo y un máximo relativo. Bien, así terminaría la cuestión. El otro día yo tenía dudas. Si este punto no hubiera sido, continua, si se hubiera comportado como este punto de aquí. Daros cuenta, yo la verdad es que en clase os he dicho, oye, un máximo esto es mínimo, un punto de estos es máximo, un punto de ese estilo, un punto de unión de intervalos, es máximo o mínimo si la función es continua. Y entonces, bueno, yo siempre lo he explicado así, pero me entró la duda, es decir, oye, pero creo que en selectividad es posible que igual nos pregunte incluso un punto donde no sea continua aquí la función. ¿Será máximo o mínimo absoluto? ¿Será máximo o mínimo relativo? Pues sí, la verdad es que le escribí al que pone la selectividad, es el que va a corregir, el que es el que estamos hablando de una cosa como muy puntual, ¿vale? Y me contestó que sí, por eso quiero poner esto aquí, ¿vale? Quiero poner esto aquí, porque hasta ahora no lo he dicho así. Eh, si yo tengo esta función, que no es continua en 2, es muy parecida a la anterior, pero no es continua en 2. Bueno, pues se considera esto, yo digo, lo he dicho en clase, no dije esto, dije lo contrario, pero rectifico, ¿vale? Rectifico porque nos van a corregir de esa manera. Se considera esto un máximo relativo en x igual a 2. Esto. Y en cambio esto de aquí no. ¿Vale? Bien, me explico. Cuando f en 2, ¿vale? F en 2 es igual al límite por la izquierda, ese f en 2 es igual al límite por la izquierda, y la función crece y decrece alrededor de f en 2, es decir, cambia de signo la primera derivada alrededor de 2, ¿vale? Alrededor de 2, cambia de signo. Este punto de aquí se puede considerar máximo relativo o, incluso si estuviera más alto que este de aquí,
pues sería un máximo absoluto. En cambio aquí, como no, bueno, aquí por ejemplo, si hubiera estado aquí el valor, aquí no hubiera cerillo ahí, sino hubiera sido aquí un punto, ¿vale? Tampoco se hubiera considerado un máximo relativo, ¿vale? Es decir, que si la función es continua por la izquierda o por la derecha, continua por la izquierda o por la derecha, sí que se puede considerar máximo o mínimo relativo. Aquí no es ni continua ni por la izquierda ni por la derecha, porque no hay función en x igual a 2. Como no hay función en x igual a 2, no hay máximo relativo en x igual a 2. Esto no es un máximo relativo. Y si hubiera estado aquí, esto tapado aquí, f en 0, perdón, f en 2, hubiera sido igual al límite por la derecha, hubiera sido continua por la derecha, pero no es un máximo ni mínimo, ¿vale? No es un máximo relativo. Para ser máximo relativo, tiene que ser este caso de aquí. Para ser máximo relativo, tiene que ser continua por la izquierda de aquí, ¿vale? Y para ser máximo absoluto, pues este valor, esto tenía que haber estado más alto que este de aquí, ¿vale? Por lo tanto, un punto. Concluimos, ¿vale? Yo hasta ahora os había dicho que para que un punto de estos sea máximo, mínimo relativo o absoluto, tenía que ser continua la función. Pues no. Para ser un máximo o mínimo absolutos o relativo, tiene que ser máximo o mínimo relativo, pero tiene que ser continua por la izquierda o por la derecha, uno de los dos. Continua por la izquierda, que es este caso, esta función es continua por la izquierda. Hombre, por supuesto que también tiene que pasar de creciente a decreciente, eso es evidente, ¿no? Tiene que pasar de creciente a decreciente. Y, y este punto de aquí, ser continuo por la izquierda en este caso. Continua por la izquierda. Bueno, pues espero que se haya entendido.